La detención este martes 9 de abril del otrora poderoso Tarek El Aissami, que fue vicepresidente de Venezuela, fue ministro de Industrias y Producción Nacional, fue poderoso ministro de Petróleo, controló toda la producción de PDVSA, controló la venta de crudo venezolano por todo el mundo durante 5 años, los últimos 5 años, merece un análisis detenido. Hay que comenzar por mencionar que Tarek El Aissami es responsable del desvío, de la desaparición de al menos 23.000 millones de dólares en este periodo de 5 años, de los cuales 3.000 millones estaban dentro de las arcas cuando él llegó, desaparecieron, fueron transmitidos o transferidos a diferentes cuentas, y luego un aproximado de 20.000 millones, un cálculo que hacen agencias internacionales como Reuters, que mencionan que estas son facturas que no aparecen como pagadas, es decir, productos petroleros que fueron entregados a intermediarios o a clientes internacionales, pero cuyo pago no aparece reflejado en ninguna parte de la administración o de la contabilidad de PDVSA. Toda esta trama de corrupción se conoce como la trama PDVSA Cripto, por una razón sencilla, porque todos estos dineros, la mayoría de este dinero, se pagaba a través de cuentas de criptomonedas, una de las cuales unos medios, digamos, que se hicieron con una manera de desviar las sanciones de Estados Unidos, y esto realmente es el inicio de la trama. Todo comenzó como dijimos, en los últimos 5 años, un periodo que es relativamente corto, en junio de 2018, cuando Maduro le ordena a Tarek El Aissami, que en ese momento era vicepresidente, le dice: tú vas a ser ahora ministro de Industrias y Producción Nacional, y entonces el objetivo era tratar de colocar ese petróleo que estaba sancionado por Estados Unidos y que nadie se atrevía a comprar para no meterse en problemas con Estados Unidos. El problema no era el comprador, porque China estaba dispuesto a comprar y otros países, pero el problema era cómo se llevaba el petróleo desde Venezuela hasta esos mercados internacionales muy distantes. Entonces surgieron una cantidad de operadores intermediarios que formaron toda esta red de complicidad que se convirtió luego en el entorno de Tarek El Aissami, que se hizo mucho más poderoso cuando en abril de 2020, 2 años después de haber sido nombrado como ministro de Industrias y Producción Nacional, lo nombran ministro de Petróleo, y entonces el control sobre PDVSA se hace total. Fueron los últimos 3 años, hasta marzo de 2023, hace escasamente 1 año y algunas semanas, cuando se produjo la renuncia en el 2023, irrevocable, inesperada, todavía sin detalles, hasta que se supo después que tras la renuncia de Tarek, entonces surgieron una serie de acusaciones, hubo una serie de órdenes de detención contra más de 60 personas, no solamente en Venezuela, sino también fuera, anunciadas por la Fiscalía del régimen en ese momento, y entonces comienza todo este tema de una corrupción que posiblemente está entre las mayores que se han producido en Venezuela. ¿Cómo era el modus operandi? Bueno, en el 2018, Estados Unidos había impuesto unas sanciones bastante amplias a todo lo que producía PDVSA, y básicamente trancó todo el flujo, no solo de dinero que estaba entrando por la venta de productos, sino también dinero para invertir y producir nuevo crudo, porque el crudo se acumuló, no se podía colocar en el mercado internacional. Entonces comienza Tarek a intervenir para tratar de montar esta red de operadores para vender petróleo. Por cierto, varios de estos operadores, entre los operadores que trabajaron junto con Tarek El Aissami, estaban 2 operadores que eran socios al mismo tiempo de Alex Saab, que en ese momento estaba, o mejor dicho, después se metió en problemas y estuvo detenido en Estados Unidos hasta recientemente. Estos eran el empresario mexicano Joaquín Leal, que operó en el tema de las cajas CLAP en México con Alex Saab,
y el gran socio colombiano de Alex Saab, que era Álvaro Pulido, una persona que después que se produjo la renuncia de Tarek también fue detenido y permanece en una prisión del helicoide, en una situación de la cual hablaremos posteriormente. Todas estas personas estaban vinculadas al llamado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y operaban también con Tarek El Aissami, de modo que eso es un punto donde se cruzan allí unos intereses que no han sido aclarados. El crudo era colocado mediante contratos que nunca se cumplieron o cuyos pagos que se hacían a través de cuentas en criptomonedas, con el objetivo, como expliqué, de burlar las sanciones de Estados Unidos, nunca entraron a las arcas de PDVSA. Y todo este dinero desapareció fundamentalmente mientras Tarek estuvo al frente de PDVSA, estuvo al frente de esta responsabilidad de colocar. Uno se pregunta cómo una persona como Tarek, ¿no?, durante 5 años pudo haber operado una red, pudo haber vendido 23 mil millones de dólares en productos petroleros sin que nadie en el régimen, sin Maduro, sin Cilia, sin Diosdado, sin los grandes operadores se dieran cuenta. Esto es una interrogante que yo nunca he podido, cuya respuesta nunca he podido encontrar. Lo cierto es que cuando se produjo esta situación, PDVSA quedó fundamentalmente en la carra plana. Las alegaciones que se anunciaron tras la detención este martes de Tarek, de El Aissami, pero también de Simón Serpa, que era también ministro de Economía en ese momento, y una persona que Estados Unidos considera el testaferro de El Aissami, que es Samar López. También se menciona que entre los delitos, ellos fueron acusados de lavado de dinero y de cobro de comisiones a todos los operadores. Toda la gente que estas personas buscaron a nivel internacional, que intermediaban petróleo venezolano a nivel en los mercados internacionales, ellos, aparte del precio que tenían que pagar, ellos tenían que pagarle una comisión al grupo de Tarek El Aissami. A veces se hacía con criptomonedas y a veces se hacía en dinero en efectivo, digamos maletas cargadas de dinero. Y por eso es que entre los detenidos también, y no ahora, sino en el momento que se produjo la renuncia del Aissami el año pasado, estaba el superintendente de criptomonedas, José Luis Ramírez, que era una persona cómplice, porque controlaba todo este tema de los sistemas de pagos virtuales a través de criptomonedas, y era una de las cosas, digamos, uno de los mecanismos fundamentales que sostuvieron todas estas operaciones de corrupción. Y como les dije antes, Samar López, que también aparece, o sea, que fue detenido, aparece también señalado de participar en esta red de lavado de dinero. Samar López es una persona que ha estado, digamos, desarrollando una lucha titánica contra el Departamento del Tesoro, que lo acusa a él de no solo ser el testaferro de Tarek El Aissami, sino también de hacer negocio con la FARC y de levantar un pequeño imperio que se calcula entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, con negocios obviamente respaldados con Tarek El Aissami, que no eran del todo limpios, una cosa que el propio Samar López ha negado siempre, y por eso es que levantó estas demandas contra el Departamento del Tesoro, en la cual, por cierto, no ha tenido éxito. La detención del Aissami y su entorno, obviamente, ha producido digamos, no voy a decir un terremoto, pero ha producido un impacto, porque básicamente el Aissami dirigía una parte importante de estos grupos en los cuales se divide el poder en el régimen de Maduro. El Aissami representaba uno de los poderes y que tenían al mismo tiempo no solamente operaciones o vínculos con el narcotráfico, sino también operaciones de contratos, de negocios, y sobre todo la relación que el Aissami tenía con los iraníes, digamos, los actores importantes en el Medio Oriente. Y causa, digamos, un impacto importante, porque
significa que esos vasos comunicantes ya no existen, es decir, ni siquiera esas vinculaciones del Aizami lo pudieron salvar. También se produce esta detención del Aizami semanas después que se producen otras detenciones. Por ejemplo, hay un operador que también está vinculado, argentino, se llama Jorge Germán Bonelli, que es una persona que participó como intermediario, pero que después que surgió todo esto, después de que Tarek el-Aizami renunció, él se refugió, entonces se fue a Argentina y se refugió y sorpresivamente fue apresado recientemente, y la Cancillería argentina del gobierno de Milei anunció que estaba dispuesto a extraditar a este señor Bonelli a Caracas para que responda por las alegaciones que se hacen en su contra. La Interpol, que participó en esta detención, también ayudó u organizó la detención en Grecia hace como unos 10 días de otro operador más, un italiano empresario, Eric Robetta, que al mismo tiempo es una persona vinculada a otro empresario italiano que formaba parte de este grupo de Tarek el-Aizami, que se llama Alessandro Bassoni. Es una persona que también está acusada de haber obtenido decenas de millones de dólares de esta trama PDVSA Cripto. Una de las cosas interesantes acerca de las acusaciones contra Tarek el-Aizami es que no solamente se trataba de un caso de corrupción, sino también de conspiración. Aparentemente, Tarek el-Aizami organizó algún tipo de conspiración o de acuerdos para tratar de sustituir a Maduro del poder. No voy a decir tumbarlo, porque no hay evidencia de que pudiera haberse confabulado con militares, pero aparentemente estaba en conversaciones o bien con los Estados Unidos o tratando de crear unas condiciones para sustituirlo. Incluso él mismo tenía aspiraciones presidenciales y esto es una de las razones también. Él es acusado de traición de la patria, traición a la patria, ¿no? Es decir, por tratar de removerle la silla a Maduro, y es una de las razones por las cuales fue detenido de una manera como fue detenido y fue, digamos, le quitaron todo el poder que tenía hasta ese momento, hasta las novias se las quitaron, y es algo que aparentemente Maduro no le pregunta. Los cubanos, por cierto, se comenta que jugaron un papel importante para descubrir esta trama donde aparentemente el Aizami, junto con otros, había participado en esta conspiración. Hay, por supuesto, varias personas detenidas. Es interesante que uno de los pronunciamientos del fiscal del régimen, Tarek William Saab, que señaló una cosa que me llamó mucho la atención, es decir, cuando dice que tenían, digamos, un grupo de personas que también participaron, que se habían ofrecido para tratar de testificar en contra, pero que no lo habían hecho porque habían recibido amenazas de muerte. Es decir, lo que se deduce es que aparentemente personas vinculadas a Tarek el-Aizami o a uno de sus grupos, de sus adláteres, amenazó a estas personas, 5 personas menciona Saab, que estaban dispuestos a testificar, pero que comenzaron a ser amenazadas de que los iban a matar a ellos y a sus familias. Y entonces el fiscal dice que hasta que no se aseguraron de que estas personas estuvieran protegidas y sus familiares, no se iba a proceder a la detención, y que la detención se produjo una vez que se garantizó la seguridad de estas 5 personas, de estos 5 testigos que también participaron de la trama, que han dicho, por ejemplo, que a ellos se les pidió pagar comisiones, que escucharon, que vieron cómo era todo por dentro, y que ahora son los principales enemigos de Tarek el-Aizami o de lo que va a venir, que no sabemos todavía si se va a producir un juicio público, si se va a conocer todo. Obviamente el régimen no tiene, nunca ha tenido un amor por la transparencia, así que no sabremos qué es lo que va a pasar con precisión. Adicionalmente a eso, lo que les comentaba, me llama la atención que todas las conexiones de Tarek el-Aizami no lograron salvarlo. Él tenía no solo conexiones históricas, su familia es de origen sirio, como se sabe. Su familia es una familia
que tiene unas conexiones importantes en Siria, que él personalmente ha desarrollado, y así lo ha indicado el Departamento del Tesoro y otros organismos de investigación federal en los Estados Unidos, que las conexiones de Tarek el-Aissami son particularmente estrechas, ¿no? O sea, que la persona mejor conectada con Irán en toda la dictadura de Nicolás Maduro era Tarek el-Aissami. Esas conexiones, por supuesto, no lo salvaron, y tiene que haber sido lo que cometió la conspiración o bueno, ya el tema del dinero es lo suficientemente escandaloso, pero no sabemos si este anuncio, por cierto, no lo salvaron los iraníes, pero al mismo tiempo es llamativa la atención, llama la atención, perdón, del anuncio que se hace en este momento, un día después, por cierto, en que se da a conocer la sentencia contra otro importante figura, en este caso el general Cliver Alcalá, que fue un protegido de Hugo Chávez, fue un consentido, una persona que tuvo tremendo poder, una persona que controló uno de los puertos más importantes en esta industria, mecanismo para lavar, para traficar con cocaína y lavar cantidades de dinero, que es el puerto de Puerto Cabello, un puerto que, por cierto, también participaba otro gran operador, controlaba un tercio de ese mismo puerto que Cliver Alcalá se beneficiaba, que era entonces, en ese momento era coronel, ahora es general, el general Fabio Sabarce Pavón, una persona que era estrecha, una persona muy vinculada estrechamente a la pareja Nicolás Maduro-Cilia Flores. En ese momento tuvo 5 años en ese puerto de Puerto Cabello, obteniendo unos beneficios que eran a su vez transferidos a esta pareja, de acuerdo a testimonios de personas que estaban allí, que se lo contaron a oficiales de la DEA y investigadores federales de los Estados Unidos. Y Cliver Alcalá, que luego trató de congraciarse, tratando de crear una rebelión contra Nicolás Maduro, bueno, se produjo esa situación en la cual le dieron una pena de prisión tremendamente dura, de 260 meses, 21 años. La información que tenemos es que esta decisión contra Cliver Alcalá ha producido un impacto, ha tenido un impacto dentro de la Fuerza Armada chavista o madurista, porque se trata de una condena que toma en cuenta delitos que este señor cometió, que este general Alcalá cometió hace más de 12 años, y en esa lista hay un montón de personas que están ahorita activos, entre ellos, por supuesto, Vladimir Padrino. Quizá sea un intento también de la dictadura de distraer la atención de toda esta situación caldeada con respecto a las elecciones del próximo mes de julio, sea una manera de desviar la atención, quizás sea una forma de tratar de proyectar una imagen de régimen que combate contra la corrupción, tratar de convencer a los venezolanos, que todavía pudiera convencer de que es un régimen que está verdaderamente luchando contra la corrupción, cosa que yo no creo que la gente se lo crea. Pero lo cierto es que forma parte de ese tipo de anuncios, de ese tipo de jugadas que el régimen nos tiene acostumbrados, que suena más como digamos, un show convenientemente montado con fines que no sabemos todavía. Así que los invito a estar atentos, y bueno, les contaré más en una próxima oportunidad. Les habló Castro Ocando.